instrucciones. Ahora voy a pedir que el hermano Pablo me ayude a leer en San Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, para meditar en la palabra de Dios unos minutos. Y el libro de visitantes, aquí está, no creo que lo hayan actualizado. No está actualizado. Vamos a escuchar la lectura. Yo siento un poquito de calor, si le pueden dar un poquito más de fresco, está bien. No además que nos enfríe y que ya después todo esté temblando. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, verso 30 al 37. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias, hermano Pablo. Señor, te invocamos, te damos toda gracia, toda honra y gloria, y te ruego, Señor, que nos bendigas en esta hora a través de tu palabra, que me des gracia para entregar el mensaje. Permite que el oído esté atento, que la mente esté presta, Señor, que no haya distracción, para que tu palabra toque los corazones, genere los cambios que se requieren, y que haya, Señor, una nueva dimensión en el servicio, en tu obra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios, santo es el Señor. Hay gente que tiene de por sí la característica de servir, le gusta servir. Y hay gente que ni aunque les ponga uno en una área de servicio, de todos modos no quiere. Quiero pues entonces que se requiere tener el don, se requiere tener la característica, y la persona que lo tiene, no le van a pedir por fuerza que lo haga, lo hace automáticamente. No entro todavía en el mensaje, pero la gente que tiene el don de servir, mira algo que está mal puesto y lo acomoda, mira un papel tirado y lo levanta, mira una familia que tiene una necesidad y no tiene que escuchar un mensaje de ayuda a los demás, va y compra algo y lo da, lo ayuda, porque es una característica que la tiene en sí. Pero para hablar del samaritano, del buen samaritano, tenemos que decir que los samaritanos eran considerados malos. Ser samaritano era sinónimo de mala gente, y un samaritano era una mezcla de un judío y una persona gentil, es decir, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Vamos a los dos, yo me refiero, porque yo tengo la garganta un poco lastimada por el polvo del trago. Entonces, un samaritano era una mezcla de un judío y un gentil. Gentil es todo aquel que no pertenece al pueblo de Dios. Cualquiera. Podía haber sido de Babilonia, de Persia, es lo mismo, ¿verdad? De cualquier otra nación, Nínive, etc. Y entonces se casaba con una judía, se convertía en un samaritano. Y hermanos, Jesús mismo llegó a recomendar a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. Es poquito difícil de entender que Jesús mismo haya dicho esto, pero Él lo dijo, porque los samaritanos eran como pandilleros, como decir: no pases por esa calle, ahí hay pandilleros, te recomiendo que no vayas, ahí hay asaltantes. Y existía una rivalidad abierta entre los judíos y los samaritanos. La Biblia dice en el capítulo 4 de San Juan que no se llevaban entre sí. La samaritana misma le dice a Jesús: ¿no sabes que no nos llevamos nosotros? ¿No sabes que hay un pleito viejo ya? ¿Cómo tú estás hablando conmigo?
si somos enemigos? Bueno, porque existía ese problema, pero Jesús, con todo y haber dicho eso, Él pasa a Jerusalén, pero pasa por Samaria. Él podría haberse ido por otro lado, pero Él decide pasar por Samaria. Y de pronto los discípulos dicen: Maestro, tú sabes que no debemos de pasar por ahí. Pero Jesús dice: voy a pasar por ahí. Cuando dice le era necesario pasar por Samaria, no quiere decir que no se podía ir por otro lado. Sí podía. Le era necesario porque tenía un encuentro ahí. No es que no podía haber agarrado por otro rumbo, lo podía haber hecho, pero le era necesario porque tenía una cita con una mujer que iba al pozo a agarrar agua. Y ahí, hermanos, empieza a hablar con una samaritana. Y la samaritana les decía, le reclama un poco, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua, que soy una mujer samaritana? ¿Que no estás enterado que estamos de pleito? Bendito el nombre del Señor. Había una rivalidad abierta. Y Jesús no solamente nació en Belén, un pequeño pueblo olvidado, donde nunca pasaba nada importante, nada extraordinario, nada emocionante. Ese pueblo olvidado, Él nació ahí, porque a Él le gusta dar importancia a lo que no tiene importancia, ¿cierto? Las vidas de nosotros no tenían importancia, algunas vidas, al menos la mía. ¿Qué importancia tenía? ¿A quién le importaba? Pero, hermanos, cuando Él aparece en mí, mi vida se hace importante, ¿cierto? A veces cantamos: yo no era nada cuando Él me encontró, y ahora soy un, ¿qué? Príncipe. Es un príncipe. Y Belén no tenía ninguna importancia, pero Él va a nacer ahí, en ese lugar. Y se crió en Nazaret, un barrio conflictivo, peligroso, donde había mucha gente mala. Cuando Él dice que viene de Nazaret, dice: no hay nada bueno en ese lugar. Pero aparte era hijo de un carpintero, no era hijo de un sacerdote, no era hijo de un rey, ¿verdad?, de la tierra. No tenía ninguna relación con profetas, era un hijo de un carpintero. Pero aparte de esas agravantes en la vida de Jesús, Él tenía sangre gentil en su descendencia, o su ascendencia, de donde Él venía. La Biblia dice que Ruth la Moabita se casó con Boaz, un judío, después de que el esposo de esta mujer había muerto. Era un judío también, hijo de Noemí. Y cuando murió su esposo, se vino con su suegra, hermanos, a Belén, a la casa del pan. Y llegó ahí y conoció a Boaz, un familiar de ellos, y Boaz la tomó por esposa. Boaz era un judío y Ruth era una mujer de Moab, una mujer gentil. Y luego dice la Biblia que de Ruth y Boaz engendraron a Obed. Y, hermanos, Obed engendró al papá, a Isaí, el papá de David, del rey David. Y de esa descendencia, hermanos, de David viene el Cristo. Entonces Jesús era un samaritano. Jesús traía una sangre mezclada. Por eso la Biblia dice el buen samaritano, porque los samaritanos los tenían tipificados como malos, pero aquí nos está hablando de un samaritano bueno. Como que dice, al fin hubo uno bueno. Era Jesús, el buen samaritano. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué un samaritano y no un hebreo pura sangre?